Hola amigo, hola amiga. En este último episodio vamos a hacer una recopilación de conceptos y te vamos a dar una serie de recomendaciones adicionales que te van a ayudar en el día a día. Dios quiere restaurar tu valía. Quiere restaurarlo desde la plataforma auténtica, en el cual cuando tú eres aceptada a ser llamada hija de Dios o hijo de Dios, eso en particular es tu valía, no todo lo que te rodea, las cosas que haces buenas o las cosas que haces malas, no ahora solo, sino en el pasado. Hemos visto a lo largo de esta serie cómo Dios quiere reconstruir tu pasado para darte una nueva perspectiva, no solo del pasado, sino de Él mismo, y al mismo tiempo con eso, con esa sanación, ir afrontando cada día para crear un nuevo futuro para ti. Dios no sana tu futuro, el futuro está todavía por vivir, pero te ayuda a vivir el presente. Es el presente el que fabrica tu futuro. Y es el caminar con Dios, día a día, el hablar con Él y establecer una relación con Él, lo que va a hacer que tu futuro sea un futuro lleno de confianza, no falto de dificultades, sino sabiendo que durante esas dificultades, durante esos valles en el camino, Dios va a estar contigo. Es el que siempre va a estar ahí y nunca te va a abandonar. Verbalmente tú puedes hablar y establecer esa relación verbalmente con Él. Te comentaba en el pasado episodio cómo eso es una de las maneras en las que yo lo hago y lo identifico también de la manera en la que los profetas y Jesús mismo lo hacía en la Biblia. Hablar directamente con Dios, establecer esa relación, contarle todos tus problemas, tus desencantos, tus dificultades, tus fallas, tus errores, tus maneras de pensar y preguntarle por sus perspectivas, preguntarle por su visión. Y Él susurrará con una voz que es inaudible, con una voz que realmente habla a tu conciencia. ¿Okay? Una vez que el Señor está recuperándote de esos eventos de tu pasado, empieza a trabajar contigo en el día a día, en las aventuras y las dificultades que tú tienes que enfrentar cada día. Entonces, yo comienzo a hablarle al Señor de los problemas y los proyectos que tengo en el día de hoy, de las maneras los manerismos en mi carácter que han de ser cambiados. Por ejemplo, el yo llegar a la casa a la tarde, cansado del trabajo, y ver, por ejemplo, que uno de mis hijos se le había mandado a ordenar su habitación y esa habitación no estaba ordenada, eso a mí me frustra. El ver desorden me frustra. Y sobre todo si se le había dicho a ese joven o esa joven en mi casa que esa habitación tendría que ser ordenada para el tiempo que papá llegaba a la casa. Entonces yo llego a la casa, miro la habitación y digo, ¿por qué la habitación está todavía así? Has tenido todo el día y no la has arreglado. Mi actitud puede estar cargada de resentimiento y puede estar cargada de un tono de voz que ni es agradable para el joven, ni es educativo para el joven y no me ayuda a mí a la hora de expresar a ese joven el amor de Dios. Entonces, por ejemplo, este evento en particular, Dios ya me susurra al oído en mi caminar a la mañana y cuando yo le digo, ¿qué áreas quieres trabajar conmigo en el día de hoy? De repente me viene, como por arte de magia, el pensamiento de que tengo que encontrar una manera más efectiva y más representando el carácter de Dios a la hora de hablar con este joven en mi casa, con este adolescente en mi casa, que tiene que ordenar su pieza, que tiene que ordenar su habitación. Y Dios simplemente, como en un susurro, me hace la pregunta, ¿cuál sería un método más eficaz para que tu hijo o tu hija ordene la habitación? Entonces, es como que yo empiezo a anticipar. Sí, cuando Dios sana mi pasado, yo hago un recuerdo de esas imágenes. Ahora estoy haciendo una anticipación para el futuro. ¿Cómo yo debería actuar en algo que todavía no ha sucedido? Bueno, una de las cosas que Dios me recordó es, recuerda, Óscar, de decirle a tus hijos diariamente, varias veces al día, que les amas.
pero no se lo digas cuando hagan algo bueno. Díselo cuando no han hecho ni bueno ni malo, así, sin más. Porque cuando solo decimos que amamos después de que un hijo ha hecho algo bueno, empiezan ellos a tener una perspectiva también de Dios basado en la meritocracia. Así que Dios me recordó nuevamente algo que ha estado trabajando conmigo por años, de decir a mis hijos que les amo. Así por así. Yo a veces llamo a mis hijos y les digo, ven aquí, ven aquí. ¿Qué? Les abrazo y voy a su oreja y les digo, te amo. Y él me dice, te amo. Y se van y siguen así, sin más. No porque hayan sido buenos, no porque hayan sido creativos o hayan hecho algo. Entonces, ¿cómo actuaría? Me pregunta Dios. ¿Cómo actuaría? Si Jesús lo haría, ¿cómo lo haría? ¿Cómo hablaría a tu hijo para que a la noche esa habitación esté hecha? Hablando con Dios, le decía, posiblemente él iría y le haría la misma pregunta a mi hijo. En lugar de mandarle a mi hijo, Dios me está enseñando de la manera en que Él me está tratando a mí, de cómo yo tengo que tratar a mi hijo. Dios no me está diciendo lo que yo tengo que hacer, Él me hace a mí preguntas. Así que yo voy a la casa y le digo, llamo a mi hijo y le digo, Nicolás, ¿cómo crees que está tu habitación por los últimos 2 o 3 días? Y me dice mi hijo, no muy bien, está un poquito desordenada. Ya. ¿Qué crees que sería lo más adecuado? A mí, la mamá está ocupada durante el día. ¿Crees que sería correcto que ella viniera y te la arreglara a ti? Dice, no. ¿Qué crees que sería correcto? Bueno, es mi responsabilidad, yo sé que tengo que hacerlo. Ok. ¿Cuál es la posibilidad de que esta habitación esté hecha para la noche? ¿Crees que es posible? ¿Crees que lo puedes hacer? Y me dice, sí, creo que lo puedo hacer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy representando el papel de Dios para con mi hijo, de la misma manera que Dios me hacía preguntas a mí para que yo sacara las respuestas. Esa misma noche llegué a la casa y la habitación de mi hijo estaba bien ordenada. Aún y todo. Durante el día yo pensaba por mi hijo y pensaba si esa habitación iba a estar acabada. Y lo que ocurrió es que Dios me empezaba a hacer preguntas. ¿Y si llegas a la casa, Óscar, y la habitación no está hecha? ¿De qué manera sería la correcta para que tú actuaras para con tu hijo si es que la habitación no está hecha? A pesar de que él había dicho que iba a hacer la habitación. Entonces yo empiezo a anticipar cuál sería una manera más adecuada de reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Está enseñándome a vivir día a día y está poniendo imágenes y me está ayudando a pensar y a meditar en otro ámbito y en otras perspectivas. No en las perspectivas naturales basadas en el hecho de que vengo de un papá y de una mamá y vengo de una región en España y de una manera de criar a los hijos, etc. Sino desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Entonces, Él nos ayuda a anticipar ciertas cosas que puede que ocurran o que no ocurran, pero nos está enseñando una metodología de cómo reaccionar ante las dificultades y cómo reaccionar ante situaciones que no son las que nosotros nos sentimos cómodos. Esto es comunicarse con Dios, esto es caminar con Dios, esto es establecer una relación con Dios y esto es el darle permiso a Él para interferir en tu vida, darle permiso para dar su opinión. Y Él la hace de una manera tan elegante y tan buena. Él te hace preguntas, te susurra a tu conciencia. Porque Él quiere que tú pienses, que tú saques las conclusiones. Él simplemente actúa como ese terapeuta, como ese psicólogo, haciendo preguntas concretas. Preguntas que proceden de un ser más sabio que tú. La solución no está en ti, la solución está en Él. La solución de cambiar tu día y tu destino no está en ti. Tú cooperas con esos mensajes a tu conciencia
y esa activación de tu mente bajo la perspectiva de Dios. Habiendo dicho todo esto, quiero darte también cierto número de recomendaciones adicionales, ¿ok? Para el día a día, que te van a ayudar a tener una disposición mejor, más alegre. El caminar, a pesar de que llueva y haga frío, el caminar es una sensación como que el sol eterno de Dios siempre está contigo. Como que siempre eres capaz de ver el sol por encima de las nubes, porque Dios está contigo. Una de esas cosas es dar gracias. Dar gracias. Ser agradecido significa ser bien criado. Y cuando somos agradecidos a Dios por todo lo que nos da, déjame decirte una cosa, siempre va a haber alguien que ha sufrido mucho más que tú. Dar gracias a Dios. Levantar las manos a la mañana, dar gracias por la vida, dar gracias por el privilegio de ser sus hijos, dar gracias por la esposa, por el esposo, por lo que sea, pero dar gracias. Es bueno dar gracias al Señor y siempre suelo decir, al menos por 10 cosas. Y si estás tan deprimido que no encuentras 10 cosas, busca en tu propia habitación. Da las gracias porque tienes dientes para cepillarte. Da las gracias porque tienes agua para lavarte la cara. Da las gracias porque has podido dormir en una cama. Da las gracias porque puedes lavar los platos, porque eso significa que has comido. Encuentra razones, como mínimo 10 durante el día. Y si se te olvidan, apúntalas en un papel. Da las gracias. Da las gracias a Dios por el aire. Yo en estos momentos estoy dando las gracias por el privilegio de estar aquí y grabar estos programas. A pesar de que mi familia está allá en Australia en estos momentos, yo he viajado aquí a España para grabar y para hablarte a ti de un Dios que te ama y por lo cual hay que dar las gracias. Y te ama hoy y te ama mañana y te ha amado toda tu vida. Da las gracias. Da las gracias por 10 cosas cada día. Apúntalas en un papel si hace falta. Pon ese papel o en tu móvil. Apunta las 10 cosas y de vez en cuando durante el día léelas y da las gracias. ¿Ok? Eso es una de las cositas que te van a ayudar. La otra cosita, o la segunda cosita que quisiera mencionar, es ejercicio. Estamos hablando de ejercicio físico, de salir a caminar, de ir a un gimnasio, de andar en bicicleta, de lo que sea, lo que a ti te guste, pero muévete. Sal afuera y haz ejercicio. El ejercicio en sí ensalza y alegra al organismo. Elimina toxinas, hay un montón de beneficios. Soy nutricionista y en estos momentos podría decirte muchos beneficios del ejercicio, pero simplemente lo dejo ahí para que lo consideres. Para muchas personas el ejercicio es imperativo, necesitan hacer ejercicio para que su estado de ánimo mejore, para que la misma sanación física les ayude a su sanación mental y espiritual, para su relación social con otras personas, para muchos otros beneficios y ventajas. Ejercicio, considera qué ejercicio te gusta y empieza a hacer ejercicio. Si ya haces ejercicio, manténlo, continúa con él. ¿Okay? Otra cosa que te va a ayudar es una dieta sana. Y cuando hablamos de dieta sana, quiero concentrarme en 3 cositas. Una de ellas es una cadena grasa que se llama omega 3. Estoy tratando de pensar cómo se dice en español. En inglés se dice essential fatty acids. ¿Okay? Ácidos grasos. ¿Okay? Esenciales. Omega 3. El cerebro actúa mucho mejor con la gasolina que está diseñada para alimentar al cerebro. Y esa gasolina es el omega 3. ¿Okay? La mayoría de la formación del cerebro en sí es de omega 3. Entonces, alimentos que contengan omega 3, si necesitas suplementar con omega 3, pero que esto esté incluido en tu dieta. Cuando tu omega 3 está bajo, es más difícil alabar a Dios, es más difícil dar gracias, es más difícil estar positivo, es más difícil ver la vida con una sonrisa, ¿okay? Porque tu cerebro no tiene lo que necesita para ser feliz. Mantén a tu cerebro feliz de una manera física, con ejercicio, con una dieta sana y que esa dieta sana contenga omega 3.
En el mundo en el que vivimos, la mayoría de las personas son deficientes o tienen deficiencia de omega 3. La gran mayoría de personas. La otra cosita que te va a poder interesar es hacerte un análisis de sangre para ver los niveles de vitamina B12. Igualmente que como la omega 3, cuando tienes la vitamina B12 baja, va a ser más difícil sonreír, va a ser más difícil que tu cerebro sonría. ¿Ok? Y los niveles de energía, entre otras cosas, dependen del hierro. ¿Ok? Entonces, hazte una analítica de sangre, mira a ver qué niveles de hierro tienes. ¿Ok? Si eres mujer, igual te interesaría también mirar los niveles de la TSH, que significa Thyroid Stimulating Hormone, o es la hormona estimuladora de la tiroides. ¿Ok? Cuando este número es alrededor del 5, te va a ser más difícil tener energía, te va a ser más difícil sonreír, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quieres mirar también los niveles de la hormona estimuladora de la tiroides. ¿Okay? Aparte de eso, hay otras cositas que tendrías que tener en cuenta. Si bien es verdad que Dios va a estar ahí para ayudarte, no es cuestión de meternos en problemas nosotros mismos. Y una de las cosas que está trabajando en contra nuestra por muchas décadas ya es esta sociedad y sus niveles de estrés. ¿Okay? De la manera en la cual las personas salen corriendo de la casa, regresan corriendo a la casa, trabajan todo el día, dificultades económicas, de una u otra manera, dificultades con los hijos, dificultades en todos los sentidos. Esos niveles de estrés se apoderan tanto de nosotros que nos olvidamos que hay un Dios que quiere hablar conmigo y que quiere escuchar nuestros problemas. No dejes que el estrés te robe el tiempo con Dios. Y si no tienes tiempo con Dios a la mañana, entiende que el tiempo con Dios es cualquier tiempo. Cuando vas a coger el autobús, cuando estás en el autobús, cuando estás de camino al trabajo, en cualquier situación es tu tiempo con Dios. No te estreses tú solo. No te estreses tú solo. ¿Okay? Te voy a mandar un ejercicio o un par de ejercicios para reducir los niveles de estrés. Los niveles de estrés afectan un nervio que se llama, en inglés se dice vagus nerve, lo voy a tratar de traducir, me imagino que en español se llamará el nervio vagus. ¿Okay? El nervio vagus tiene ramificaciones por la cara y tiene ramificaciones conectadas con el corazón, es el responsable de que tu corazón lata sin que tú estés pensando en ello. Es responsable que tú estés respirando sin estar pensando en ello. Es responsable, por ejemplo, que la contracción de la vesícula biliar, de ciertos funcionamientos del hígado, ciertos funcionamientos del intestino, etc. Se llama el nervio vagus. ¿Okay? Este nervio vagus hace que con altos niveles de estrés se genere una mayor segregación de hormonas como la cortisona y como la adrenalina. Lo que en realidad está creando en ti es una pescadilla que se muerde la cola, un círculo de no acabar. Tienes estrés y el nervio vago se encarga de crear más estrés y más estrés y más estrés. 2 ejercicios te voy a dar para que te ayuden en ello. Sobre todo cuando estás en una situación en la cual es difícil hablar con Dios en esos momentos, por lo menos verbalmente, que no quita que podamos hablar de una manera mental. Pero digamos que estás bajo una situación de estrés. Una de las cosas que hace que el nervio vagus se relaje es respiración controlada. O sea, recuerda que el nervio vago estimula la respiración involuntaria, para que tú no pienses para respirar. Sin embargo, cuando tú haces que tu respiración sea controlada, el nervio vagus controla la respiración involuntaria. Entonces, el ejercicio es el siguiente. La media de las personas es, para respirar, tener entre 10 y 14 respiraciones al minuto.
sin que ellos estén pensando que cuántas veces se respiran, normalmente viene a ser entre 10 y 14. ¿Okay? Cuando estamos bajo niveles altos de estrés, lo que te recomiendo es lo siguiente. Si puedes hacer que tu respiración sea entre 5 y 7 veces al minuto, y una respiración es respirar, es tomar el aire y soltar el aire, ¿okay? Entre 5 y 7 veces al minuto, lo que estás haciendo es, estás forzando tu respiración a ser voluntaria. Voluntaria. Y cuando tú consigues que tu respiración sea voluntaria, relaja el nervio vagus, o al menos la asociación que tiene con la respiración. Y eso causa una reducción de los niveles de adrenalina y cortisona, con lo que hace que tú estés más relajado. Esto siendo repetido un número de veces al día, o al menos cuando estés bajo altos niveles de estrés, te va a ayudar a tener un día de hoy un poquitito más equilibrado. Si mientras estás respirando, al mismo tiempo estás hablando con Dios, todavía los efectos van a ser mucho mayores. El segundo ejercicio, bien simplecito también, que te voy a dar para concluir, es el siguiente. Ramificaciones del nervio vagus están también en la cara. ¿Okay? Entonces, a la mañana, tú coges agua fría y pones el agua fría sobre tu cara, hasta que tu cara esté bien fría, bien fresquita, y tal vez 3 o 4 veces sobre tu cara. Cada vez que tienes una situación estresante durante el día, y si puedes hacerlo, te disculpas en la situación en la que estés y te vas al baño y con agua fría, tiene que ser fría, pones el agua fría sobre tu cara. Esa estimulación de las nerviaciones del nervio vagus hace que los niveles de adrenalina y cortisol también bajen. ¿Okay? Entonces, si has tenido un día duro, un día estresante en el trabajo o por cualquier otra situación, antes de irte a acostar, coges agua fría y te lavas la cara con agua fría. Te acuestas y respiras por 3 minutos, según estás hablando con Dios, entre 5 y 7 respiraciones por minuto. Entonces, al principio del día y al final del día. Empiezas el día con niveles más aceptables de adrenalina y cortisona y acabas el día, antes de ir a dormir, con niveles más aceptables de adrenalina y cortisona. Y llenas el día con Dios. Recuerda que Él quiere hacer de ti un jarrón bonito. No va a quitar tus cicatrices. Esas cicatrices van a ser las lecciones aprendidas en la vida. Él quiere que aprendas de esas cicatrices. Y quiere utilizar esas mismas cicatrices en ti para que tú ahora las uses para poder ayudar a otros. Él quiere reconstruir toda tu vida. Quiero decirte, amigo y amiga, que me gustaría haberte contado mucho más cosas. Me hubiese gustado que estuvieras aquí conmigo, sentado en este mismo estudio, y hablarte a ti cara a cara. Hay tanto que ese Dios amoroso, ese Padre del cielo quiere hacer por ti. Me da tristeza pensar que hay tanta gente que no lo conoce. Me da tristeza el pensar que hay tanta gente que tiene tantas ideas preconcebidas acerca de Él. Me imagino a veces cuánto Él sufre. Me imagino cuánto Él llora. Él te ama. Él te quiere. Él quiere que seas su hijo y su hija. Cuéntame uno de estos días, cuando nos veamos, cómo Dios te hizo hijo o hija de Dios. Hasta la próxima, un enorme saludo y que Dios te bendiga.